de Shattering. Los dedos de los pies de Miranda se curvaron levemente cuando sus pies descalzos se deslizaron fuera de la cama para controlar a sus hijos. Eran cerca de las 11:40 de la noche y habían estado en la cama durante unas horas, pero ella se sentía demasiado inquieta para poder dormir. Encendió la luz del pasillo y se arrastró silenciosamente hacia la habitación de su hijo, sabiendo muy bien que su bebé de 2 meses no se habría metido en ningún problema. Ella lo llamó Seth en honor a su padre que había muerto recientemente, poco después de que él naciera. Él estaba en el servicio, y había sido golpeado por una bomba al costado del camino en el extranjero. Había luchado durante días en el hospital antes de morir. Abriendo la puerta solo un poco, se acercó a la cuna y gentilmente puso la palma de su mano sobre su espalda, acariciándolo suavemente y disfrutando el momento. Su hija, Emily, tenía 5 años y era tan preciosa como vinieron. Su esposo estaba muy orgulloso de su primer hijo juntos. Ella quería saborear esto. La cámara que había comprado recientemente estaba justo en el armario del pasillo, y no creía que el flash despertara a Seth. Justo cuando estaba girando para caminar y agarrarlo, escuchó algo. Un leve susurro, Miranda. Y se subió por su espina dorsal y la congeló en seco. Tenía que estar imaginando cosas, estaba muy quieta, apenas respiraba. Miranda. Se susurró de nuevo, solo que esta vez era una especie de voz burlona y cantarina, prolongada y un poco más ruidosa que antes. Alguien estaba en su casa. Ella regresó a la habitación de su hijo, agarrándolo de su cuna en la oscuridad. Inmediatamente entró en pánico y comenzó a llorar, habiendo sido despertado tan bruscamente de su sueño. Luego corrió a la habitación de su hija, y cuando pasó por el armario, su nombre parecía sonar débilmente a su alrededor, Miranda. Abrió la puerta de su hija y la despertó temblorosa. Emily, cariño, necesito que hagas algo por mí. Despierta, bebé. Ella miró a su mamá, con los ojos llorosos y somnolienta. ¿Qué pasa, mamá? Puso a su hijo en la cama de su hija y silenciosamente le explicó. Emily, necesito que veas a tu hermano menor por un rato, ¿de acuerdo? Necesito que cierres la puerta con llave y no la abras para nadie más que para mí. No es necesario que tengas miedo, ¿de acuerdo? Voy a llamar para pedir ayuda ahora. Emily la miró con ojos grandes y asustados, era tan hermosa, incluso en la oscuridad. Está bien, mamá. Ella besó la parte superior de su frente y cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que estaba cerrada desde el interior. Su teléfono estaba en su mesita de noche, si podía mantener a sus hijos seguros hasta que llegara la policía. Ella cerró la puerta, descolgó el teléfono y marcó el 9 de enero de 2001. 911, ¿cuál es tu emergencia? Aclaró su garganta y habló tan fuerte como se atrevió. Vivo en 1422 Northwood Drive. Hay alguien en mi casa. Mis hijos están en casa, ayúdenme. Podía escuchar al operador escribiendo en una pantalla, bien, la ayuda está en camino. ¿Están los niños contigo? ¿Puedes esconderte en un lugar seguro? Ella luchó contra un escalofrío mientras respondía. Sí, mis hijos están encerrados en la habitación de mi hija. Estoy haciendo esta llamada desde mi habitación. De acuerdo, solo quédate tan quieto como puedas. Los oficiales deberían estar allí en unos 20 minutos. Tragó saliva y colgó el teléfono. En ese momento, oyó un golpe en la puerta. Grifo. 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 3 golpes intencionales en la madera, una tríada de peligro. Miranda, estoy aquí. Comenzó a sudar profusamente, conocía esa voz. ¿Cómo demonios estaba oyendo esa voz? Ella agarró un bate de béisbol del armario y arrojó la luz y la puerta. Pero no había nada, nada más que la oscuridad del pasillo, y una araña que se arrastraba lentamente por la pared. Sus puños apretados alrededor del eje del arma, y ella cerró su puerta. Algo no estaba bien. Alguien estaba jugando una broma muy cruel. Miranda, déjame entrar. Comenzó a respirar pesadamente con los dientes apretados, muéstrate bastardo. Oh, ayúdame, Dios, te mataré yo mismo. De nuevo, la voz susurró. Estoy aquí, pequeño Gruevir. Nunca me fui. Se giró, cegada por las lágrimas repentinas que brotaban en sus ojos. Se vio en el espejo, pero había alguien parado a su lado, con un brazo en el hombro reflejado. Su voz se quebró y comenzó a sollozar incontrolablemente. Seth. Oh Dios, Seth. ¿Cómo? Tú, no eres real. No puedes ser real. Su esposo estaba muerto. Pero aún así él la miraba desde el otro lado del espejo como si nunca hubiera envejecido un día. Miranda.
No quería dejarte. Pero no tuve elección. Te extraño mucho, mi amor. Echo de menos a los niños. Ella se acercó arrastrando los pies al vaso, las lágrimas corrían libremente por su rostro, creando manchas húmedas en la madera debajo de ella. Yo también te extraño. Ella olfateó. Se limpió la nariz con la bata, ignorando por un momento la locura que se arremolinaba a su alrededor. Seth estaba aquí. Eso es todo lo que importa. Miranda, ¿también me extrañas? Ella presionó su rostro en la fría superficie y susurró. Más que nada. Ven y únete a Miranda. Tú y los niños pueden pasar, y seremos una familia otra vez. Todos seremos felices juntos. Solo piensen en lo feliz que estará Emily de ver a su papá. Ella jadeó y respiró hondo. Seth. Sabes que te has ido, ¿verdad? Yo, no puedo alcanzarte más. Tienes que irte. Se apartó ligeramente del espejo, el comienzo de un nuevo miedo que se apoderaba de ella. Estábamos trabajando en un proyecto secreto en Afganistán. Suspiró profundamente, sería una forma de entrar a los hogares de personas malas sin romper la puerta. Puso su cabeza entre sus manos, frotándose la cara, exhausto. Nunca nos verían venir. Se llamaba Operation Newsade y no podía contarte sobre eso antes. Pero no me he ido. Estoy atascado. Solo funcionó a mitad de camino. La explosión en la carretera no fue más que un encubrimiento. No puedo dejar los espejos, Miranda. Su voz se quebró de emoción, lo siento mucho. Hombros encogidos, se quedó allí llorando. Miranda retrocedió lentamente de la cómoda donde estaba el espejo y se sentó en su cama. Ella no podía procesar lo que estaba sucediendo. Su esposo, Seth, nunca le pediría que hiciera algo como esto. Esta cosa, lo que sea que fuera, no era su esposo. Se levantó y recuperó el bate que había arrojado a un lado, sin apartar la mirada del objeto atrapado en el espejo. Temblando de rabia y determinación, gritó. Ustedes no son mi Seth. Salga. Y golpeó la madera contra el vidrio, haciéndolo pedazos al impacto. Las piezas brillaban a su alrededor, cada una con una forma y un color distintivos que reflejaban su habitación. Todo estaba en silencio. Luego, débilmente, una oscuridad retorcida se abrió camino a través de la puerta de su dormitorio. Bluebeard, no deberías haber hecho eso. Miranda tragó saliva, abrió la puerta, pisoteó varios metros por el pasillo y giró el bate tan fuerte como pudo en el espejo que colgaba del armario del pasillo. Aléjate de mi casa. Había más vidrios retorcidos y rotos en el piso, y algunos de ellos lograron morderla. Se arrodilló para sacarlo de su pie, pero cuando lo hizo, se le heló la sangre. Una sonrisa burlona y malvada pintó la cara de su otrora hermoso esposo. Ojos rojos, piel ennegrecida y orejas que eran demasiado grandes para verse bien. Algo se arrastró bajo la superficie de su mano derecha, exigiendo su atención. Parecía un parásito. Una vez más, repitió. No deberías haber hecho ese, Bluebeard. Todavía hay tiempo para arreglar las cosas. El miedo brotó en sus ojos cuando escuchó a su hija llorando en la otra habitación. ¿Por qué no todos podían callarse? Necesitaba pensar. Sé que me extrañas, Miranda. Hazlo por los niños. Nadie debería tener que crecer sin su padre, y es tan hermoso aquí de este lado. Su rostro permaneció igual, pero su voz había cambiado a un tono melódico, tranquilizador y familiar. La arrullaba en una falsa sensación de paz, y podía sentir que su miedo retrocedía. Como un marinero atrapado en la canción de las sirenas, apenas podía ver directamente. Para los niños. Murmuró. Sí, amor, por los niños, canturreó. Ella vaciló un poco antes de levantarse y llamar a la puerta de su hija. Emily preguntó en voz baja. Mami, ¿eres tú? Le aseguró Miranda, la puerta se abrió y ella entró sin molestarse siquiera en cerrarla detrás de ella. Está bien, bebé. Estás a salvo ahora. Todos lo somos. El oficial Ronald Jones respondió a la llamada de una invasión de casa alrededor de las 12:08 de la mañana. Como primero en la escena, él y su compañero Alexander Byrne ingresaron a la casa a través de la puerta de entrada en la planta baja. Barrieron el área habitación por habitación y se aseguraron de que estuviese despejado antes de llegar al piso de arriba. El dormitorio principal estaba vacío, pero los restos de un espejo yacían esparcidos al pie de la cama. Había una pequeña cantidad de sangre en el área, pero ciertamente no era suficiente para retratar una lucha. Jones hizo un gesto a Byrne para que limpiara la segunda habitación mientras iba a ver la tercera.
Asomó la cabeza por la puerta que estaba medio abierta, y susurró: Jesús. Puso sus labios en la radio de su hombro y gritó: necesitamos una ambulancia en 1422 Northwood Drive, con copia de seguridad solicitada. Parece que tenemos un homicidio en nuestras manos. Su compañero, Bern, entró en la habitación y encendió las luces. 3 cuerpos yacen en el piso. La madre estaba arrodillada al lado de la cama de su hija, con la cabeza apoyada en las sábanas. Tenía sangrado superficial en los pies y los tobillos, probablemente por el espejo roto en su habitación. Había un vaso incrustado en su brazo donde había perdido por poco una arteria principal. Se arrodilló junto a ella, tratando de sentir el pulso. Su cuerpo todavía estaba tibio, pero ella se había ido, sus ojos mirando la almohada frente a ella. Él los cerró suavemente y dio media vuelta. Bern ya había confirmado la muerte del bebé, y por las marcas en el cuerpo parecía sofocante. La joven, Jones, se dio cuenta con horror, todavía respiraba. Corrió a su lado y la colocó sobre su espalda con una almohada debajo de su cabeza para detener el sangrado en la parte posterior de su cráneo. Ella gimió suavemente: por favor no me lastimes. Antes de caer de nuevo en la inconsciencia. El EMS está a solo minutos de distancia. Ella lo hará. Ella tiene que hacerlo. Bern bajó la cabeza y salió de la habitación. Lo siento, solo necesito un segundo. Tengo una hija en casa. Jones asintió: está bien. Tómate tu tiempo. Miró alrededor de la habitación y notó algo repugnante. Aquí solo había 3 cuerpos. Pero en una fotografía familiar en el escritorio de las chicas había 4 personas. Su padre se paró orgullosamente en la imagen, vistiendo su uniforme del ejército estadounidense frente a un avión en la pista. Este fue un aviso que no esperaba dar. Cross del ejército de los Estados Unidos. Esperó en una silla azul apagada en el hospital, con la cabeza levantada hacia el techo haciendo una súplica silenciosa a Dios. Estuvo destinado en el extranjero en Afganistán cuando su comandante le dio las noticias sobre su esposa, su hija y su hijo pequeño. Se le permitió un permiso de ausencia prolongado para encargarse de asuntos legales y su propia salud, y estaba en el primer avión que salió del país tan pronto como le dijeron que su hija todavía estaba viva. Mientras se dirigía hacia allí, su pequeña niña había soportado una dura cirugía de 12 horas para reparar el daño que se había hecho. Según el informe que se había hecho, Miranda había tenido algún tipo de ruptura psicótica. Cuando su hija Emily recuperó el conocimiento brevemente antes de la cirugía, les dijo a los médicos que mamá dijo que papá le dijo que lo hiciera. Se estremeció en el aire frío del hospital. Su pequeña niña era tan valiente. ¿Qué demonios había hecho para merecerla? Y Miranda se había ido. Él nunca entendería lo que podría haberla hecho estallar. Este no era su primer despliegue en el extranjero, y sin duda tenía la costumbre de llamarla a menudo y enviar flores en ocasiones especiales. Acababa de hablar con ella unos días antes, y ella le envió fotos de los muebles nuevos que había obtenido de una venta de artículos usados. Un par de sillas para el comedor, una cuna y un espejo nuevo para reemplazar el anterior en su tocador. Estaba tan emocionada por eso. Solo pensar en su sonrisa lo hizo llorar. Se limpió los ojos y sacó el teléfono que guardaba en el bolsillo izquierdo de su pecho. Se pasó la manga de la camisa por la nariz y echó un buen vistazo a su esposa. Sus ojos marrones, cabello largo y ondulado, y su tez lechosa que insinuaba el sol, se quedó de espaldas a su tocador para poder ver el marco del nuevo espejo detrás de ella. Entornó los ojos para ver mejor, algo había llamado su atención. Allí, en la esquina del reflejo, apenas visible en la imagen había una figura. Una figura alta y robusta que sonrió en la entrada al otro lado del cristal. Las palabras de su hija resonaron vertiginosamente en su cabeza. Papá le dijo que lo hiciera. La habitación se desvaneció y el zumbido le llenó los oídos. Fue él. Estaba en el reflejo del otro lado del mundo, solo mirando. La operación Nibsade no debería funcionar así. Se suponía que sus fragmentos estaban contenidos, todo el concepto de replicar sus almas para usar en la guerra psicológica era una locura límite, pero cuando funcionó, se les prometió que no podían abandonar sus áreas designadas. Él nunca hubiera aceptado lo contrario. ¿Qué habían hecho?